Liderazgo Comercial, episodio 1136. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenidos al Liderazgo Comercial. Y hoy es lunes 29 de mayo. Y como cada lunes tenemos el programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. Yo soy Pedro Valladolid y comparto este espacio con mi compañero, socio amigo Santiago Torre, que le tenemos aquí al otro ladito, poniendo normas y reglas. Hoy no sé qué está haciendo, me tiene loco. Buenas noches, Santiago. Muy buenos días, Pedro. Aquí estamos. Sí, que se ponen normas y reglas. Que si no, esto es un descontrol y un Sí. desbarajuste, ¿eh? Fíjate la primera, yo digo buenas tardes, tú dices buenos días, empezamos mal. Pues, Aquí cada aquí uno vive en tienen su normas y momento. reglas. Esto funciona como en la mili de los que habéis hecho la mili. Aquello de la primera regla era que el sargento siempre tenía razón, ¿no? Y en el caso de que no fuera así, se aplica la regla primera. Ya está. Y punto. Eso, tal cual, tal cual. Y ya está. Y te callas y chico, y aquí no vienes a pensar. Y listo. Aunque bueno, esto no es de lo que solemos hablar habitualmente, ¿no? No es así. Lo que pasa es que es verdad que luego nos encontramos con que, bueno, pues al final es cierto que las reglas son necesarias para que haya una convivencia y para que haya un respeto y para que haya pues una coherencia, ¿no? En las cosas que hacemos. Y esas reglas son necesarias en tu casa y, por supuesto, son necesarias en la empresa. Tiene que haber unas normas, ¿no? De funcionamiento. Pero que nos estamos encontrando últimamente que no se cumplen, no siempre se respetan, no sabemos cómo hacer que funcionen. Oye, si me dejo llevar, no se cumplen. Si quiero ser estricto, tampoco se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que dices ahora, ¿no? Pero yo creo que esto se ha venido dando siempre, ¿no? De la gente que se pregunta, ¿por qué no se cumplen las reglas? Si la regla está clara, todo el mundo la ha entendido, todo el mundo lo ha aceptado, está por escrito y luego cada uno hace lo que le brota y lo que quiere y se pasa la regla por vamos, por allá Por ahí, donde, dilo. por Por el ahí, por el forro, arco ¿no? del Me se pasan triunfo. las reglas por el forro. ¿Has visto cómo me estoy yo comediendo, eh? Me se pasa la regla ya por el forro. Qué fino. Y, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacerlas más estrictas? ¿Qué está fallando, Pedro? ¿Tú qué crees que sucede? Mira, pues si recapacitamos un poquito, nos podemos dar cuenta de que, bueno, pues, ¿cuál es la percepción que la gente tiene sobre las reglas muchas veces, ¿no? Sobre eso luego creo que tenías tú, además, incluso alguna anécdota reciente, pero sobre todo, ¿qué ocurre con las reglas y por qué no se cumplen? ¿Qué perciben los demás cuando creen que hay una regla? Lo primero, parece que son para que se cumplan. ¿No? Pues es una imposición absoluta, ¿verdad? Además, Sí, sí. Eso todos. es lo que en muchas ocasiones, claro, las reglas son para que se cumplan, pero ¿qué sucede si no se cumplen? Ujú. Ahí es donde está el problema. Ahí ese suele ser el primero. ¿Qué sucede si no se cumplen? Incluso a veces, ¿qué sucede si tú las cumples y otro, y otro las incumple? Y a lo mejor no pasa nada. Ese Claro, café para todos que muchas veces se da, ¿no? el otro día lo decíamos, ¿no? Que hablábamos cuando hablábamos de la gran dimisión, que decíamos que lo que sucede en muchas ocasiones es que, claro, ahora, por ejemplo, pues eso, el Estado decide que como algunos hacen trampas en el cambio de trabajo, resulta que ahora, si te echa el empresario antes de los 3 meses, no tienes derecho a paro, o sea, te has ido tú voluntariamente de tu trabajo anterior. Pero qué despropósito es este, ¿no? Resulta que como hay alguno que hace trampas, nos castigas a todos. Y eso a veces es lo que nos sucede, que bueno, pues que ponemos la regla para nada, para una minoría cuando la mayoría la respeta. Y otras veces, pues no pasa nada si no la cumples. Yo recuerdo, igual tú te acuerdas también, cuando en España se puso aquella regla de que no se podía fumar en los bares. Ahora ya no se puede, ¿no? En los restaurantes. Pero no había ninguna sanción por no cumplirla. Al único que lo sancionaron era al hostelero. No tenía Sí. capacidad de hacer nada más que de perder un cliente encima y que Ujú. se les pasara sin pagar. Dices, pero qué despropósito es este. Y bueno, a veces nosotros organizamos de esas también, ¿eh? O sea, no solamente Sí, las de sí, los sí, sí, políticos. sí, sí, sí. A veces buscamos, em, no medimos las consecuencias de las reglas que queremos que se cumplan, ¿no? Y decimos, o quizá no las transmitimos adecuadamente. Ahí hay otra percepción importante, ¿no? Primera, son impuestas y además pensamos que todo el mundo las tiene que entender porque sí.
y a lo mejor no todo el mundo las entiende como nosotros las queremos transmitir. Ojo, y además las tienen que acatar, con lo cual encima son autocráticas. Y hay personas que tenemos cierta rebeldía, ¿no? Ante la autocracia, ¿no? Y ante las imposiciones, si no van acompañadas, pues, de una explicación, de una coherencia, pues quizá decimos, bueno, pues las normas son tuyas, cúmplelas tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ocurren habitualmente. Mira, si te parece, vamos a analizar un caso que tuve yo hace ya unos cuantos años. Yo tenía un cliente que tenía problemas con la hora de llegada del personal a su fábrica. En este caso era una unidad productiva. Y él me decía, oye, he intentado de todo, tanto en forma positiva, dándoles bonos de puntualidad. O sea, ¿cómo? Que les das dinero porque cumplan con, o sea, si tienen que entrar a las 8, les das dinero porque entran a las 8. ¿Vale? Dice, sí, pero es que también en forma impositiva, ¿no? Descontándole los días. Y decía, no sé qué hacer, la gente sigue llegando tarde o no se presenta a trabajar. Y él no lo entendía. Y, oye, pues pasamos a analizarlo. A ver, Pedro, ¿tú qué crees que sucede si le descuentas a alguien el día por impuntualidad? ¿Tú qué crees que pasaría? Pues a ver, yo entiendo que lo más habitual puede ser que ya que llego tarde y me van a descontar el día, pues tampoco me voy a esforzar gran cosa. Si total, ya la jornada la tengo perdida, pues realmente no me compensa. Incluso, si he perdido una buena parte ya del día del salario, pues ¿para qué voy a ir? ¿Mm? Pues me doy la vuelta si veo que no voy a llegar y me tomo el día libre si en cualquier caso me lo van a descontar. Con lo cual, evidentemente, esto sí que perjudica, ¿verdad? Al empleado, ¿no? Que cobra menos en días perdidos y su productividad baja, pero ¿en qué afectaba a la empresa? Pues le afectaba muchísimo más, que fue una de las cosas que le hice ver, ¿no? Digo, claro, es que cuando tú pones esta norma, primero te estás pegando un tiro en el pie por todo lo que tú estás comentando, o sea, que no lo había visto, no había sido capaz de ponerse en los zapatos de su empleado. Ya que voy a tarde, porque no voy, o si voy, voy a hacer lo mínimo posible, de total, no me lo van a pagar. Y luego Vamos a... resulta que Sí, si la tiene, si va o sea, si no va o si va y trabaja poco, ¿cuánto le cuesta al empleado tener la máquina a medio gas o tenerla parada? Estamos hablando de un proceso fabril, de que la cadena de producción pues no fluya con el mismo ritmo de trabajo, porque igual puedes poner a otro, pero si otro no tiene la misma habilidad en el puesto, con lo cual no va a ir a los mismos ritmos. En fin, al final es yo pierdo, tú pierdes. sí, un perder-perder. Mm. Él también decía que había dado bonos de puntualidad, ¿no? Y claro, ¿qué sucede con los bonos de puntualidad? Pues que tiene una doble cara. Claro, yo intento llegar en hora, pero bueno, primero, yo una cosa es que llegue en hora y otra cosa es que me ponga a trabajar, que son dos aspectos distintos, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede si ya hoy un momento de decir, si llegas en hora, no sé, de los 22 días de trabajo llegas 15, te doy un bono? Y en el momento que lo he perdido, ¿qué sucede? Pues que ya no hago ningún esfuerzo por llegar puntual. Si total ya lo he perdido. ¿Qué más me da? Y muchas Voy a ganar veces, lo mismo. fíjate, aquí lo estamos hablando de bonos de puntualidad, pero es que podemos estar hablando también en muchos casos de comerciales o de vendedores, ¿no? O de personal administrativo, en el que le dices, mira, Ujú, si no cometes ningún error en la facturación de este mes, te doy 150 euros adicionales. Y el día 3 comete un error. ujú. ¿Qué va a hacer? Pues que ya, vamos, le da igual desde el día 3 los errores que cometa. Yo me da Ya lo lo ha mismo. perdido. Sí. Eso me recuerda al chiste ese que dice, ¿cómo se vería usted trabajando en nuestra empresa? Dice, jefe, pero si yo ya trabajo en su empresa. Dice, ya, pero ¿cómo te verías si además trabajaras? Pues quizá eso nos pasa a veces, ¿no? Con las normas, ¿no? Es decir, oye, sí, 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 yo voy, pero tengo presentismo laboral.
pero el presentismo laboral no está ligado a la productividad laboral, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que esos bonos por hacer lo que tienes que hacer no siempre te van a traer el resultado que deseas. Habitualmente Eso no, te van a traer el resultado que no deseas, casi el que siempre, no porque deseas. si queremos que las reglas se cumplan, tenemos que hacer que se cumplan. Y Ujú, realmente yo nunca pondré una regla que no la voy a hacer cumplir o que voy a mirar para otro lado, porque ujú, crea el efecto absolutamente contrario. Y la regla tiene que ser medianamente lógica, porque no siempre son lógicas, ¿eh? ujú. ¿Tú conoces alguna regla que no sea lógica, Pedro? ¿Alguna regla que no sea lógica? Casi todas. Son, casi todas son ilógicas. Ahí no conozco muchas reglas que puedan ser, pero mira, pues tenemos por ahí, por ejemplo, la paradoja que se nos daba con las limitaciones de velocidad, ¿no? Es decir, la limitación de velocidad hace 20 años íbamos por las autopistas a 160, ¿m? Y ahora resulta que no pasamos de 130. ¿Nos hemos vuelto todos más respetuosos con mejores carreteras y con mejores coches? ¿O somos mucho más conscientes del peligro? Yo creo que no, ¿verdad? Solo que ahora tiene un efecto sancionador al que incumple la norma y el que incumple la regla. Entonces, en las empresas, sí es improbable que lleve una sanción, que lleve una amonestación y me da igual hacerlo bien que hacerlo mal, pues al final suele ser bastante ilógico el conseguir que las cosas se hagan. Es decir, tiene que haber consecuencias cuando se hacen las cosas, consecuencias cuando no se hacen y el que ese cumplimiento de las normas se lleve a cabo. ¿Habría ejemplos para hacerlo? Sí, porque, tío, o sea, es que ejemplos de incentivos perversos, pues el que acabamos de decir, ¿no? Genera esa relación que tú decías muy bien de perder-perder, ¿no? A través de los Ujú, castigos. El que llegue después de las 8:30 se le descuenta el día. ¿Quién pierde más? Pierde más la ujú, empresa. Porque sí. al final, pues no va y tiene la máquina parada, ¿no? Claro, no tiene ni pies ni cabeza. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que las reglas realmente funcionen? Que las reglas tengan sentido. No es Pues tenemos que sencillo. buscar relaciones ganar, ganar siempre, ¿vale? Y en el caso de que tengamos que castigar, hacerlo por aquello que no se haya cumplido y eliminar el incentivo ese perverso, ¿no? Con el que se inició el artículo. Entonces, si esa persona que llega tarde, por ejemplo, imagínate si debe reponer el doble de tiempo que llegó tarde, pues tanto el empleado como la empresa ganan, porque él sigue cobrando su día completo y la empresa ha tenido ese tiempo extra sin coste. Otra posibilidad, pues es esa norma que se aplica en los tiempos de fútbol. Cada X tiempo de retraso, X euros a un fondo común para una cena. Esto, esto creo que alguna vez lo he explicado y esto yo lo hacía al inicio, cuando abrimos Caixa Cataluña en Ciudad Real, pues tenía un equipo de personas maravillosas, jovencitas y con muy poca formación y experiencia todavía. Y entonces, claro, había bastantes errores, sobre todo en caja, y a la hora de cuadrar caja al final del día, pues había muchos momentos en los que no cuadraba nada. Entonces empezamos a abrir un bote, que lo abrí yo con 30 euros, en el que por cada error que se detectara, cada uno metía un eurito en el bote para irnos luego de cañas a final de mes con todos los errores. Aparte de que nos divertimos mucho, y estábamos y jugábamos a pillarnos, y a pillarnos en los errores y jugábamos a eso y entonces se convirtió en algo entretenido y divertido, luego nos íbamos de cañas, pero fue tan bonito que a partir del, no recuerdo, igual el cuarto o el quinto mes ya teníamos que ir a escote porque ya la gente ponía mucho cuidado que no le pillaran, no por el euro, sino por el producto personal que me van a pillar y se van a estar partiendo de risa de mí porque me han pillado y luego vamos a estar tomando las cañas y me van a estar diciendo que ricas las cañas a las que nos has invitado con tus errores, dejó de haber errores, mejoró la productividad y empezamos a ir como un cañón y el funcionar. Entonces, a veces hay que buscar esa parte entretenida, lúdica, divertida y que busquemos esa parte de ganar, ganar.
Sí, y es cierto que para eso tiene que haber una buena relación, ¿no? Entre las personas, porque si partamos ya de relaciones de enfrentamiento, pues, lógicamente es mucho más complicado. Sin Por duda. ejemplo, fíjate, en el caso de llegar tarde, ¿no? Ujú, Podríamos reunir a las personas y preguntar, oye, ¿es aceptable llegar tarde? ujú. ¿Cuál será la respuesta? Seguramente la respuesta deba ser no. Sería la más madura, ¿no? Que nos dijeran. Si no tenemos bastante más problema de que lleguen tarde. Sí. Eso es. Si no, el problema es mayor. Si no, pues ese es el que menos nos tendría que preocupar. Si la respuesta no fuera no, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué hacemos con quien llega tarde? Ujú. Y ya verás como si lo has planificado, como hablábamos la semana pasada con la negociación, no Correcto. costará mucho llegar a una solución del tipo que hemos visto, ¿no? Del tipo de, ¿no? Oye, ¿y por qué no trabaja más o hace una aportación para una cena o para un, o para un evento, ¿no? También como los equipos de fútbol que decías, tantos minutos tarde, tantos euros. Bueno, pues es otra alternativa, pero además esta será aceptada de buen grado. ¿Por qué? Porque no será impuesta, no será autocrática. Ha salido de la pregunta que he hecho las Ujú. personas. Ellos han dicho, no, no es aceptable Ujú. llegar tarde. Claro. Lo malo es cuando nos dicen, pues depende, y nos salen un poquito, como suelen decir, como gallegos, ¿no? Dice, pues depende. ¿Eh? Y entonces ya, ¿qué decimos? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? ¿Y cuántas veces se puede llegar tarde? ¿No? Entonces vamos a cuantificarlo, ¿verdad? Vamos a cuantificarlo, vamos a aclararlo. Igual si podemos aceptar que lleguen tarde una vez por 10 minutos, por decir algo, ¿eh? Bueno, muchas veces, como decíamos el otro día, a veces es mejor llegar a un compromiso que no sea lo que nos gustaría en vez de una imposición por nuestra parte. Porque una Correcto. imposición puede tener enfrentamiento y con un compromiso pues no lo voy a tener y van a funcionar las cosas mejor. Y tengamos también en cuenta, porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones con algunas empresas con las que he empezado a trabajar, que están muy preocupados del reloj a ver a qué hora entran. ¿Eh? Este ha entrado 5 minutos tarde, aquí se entra a las 8, pero luego si esa persona sale hora y media más tarde, a eso no lo mide. Joder, sea equitativo a la hora de medir. Porque el otro que ha entrado a las 8 en punto se le ha caído el boli a las 4:30 en punto. Y este otro son las 6 de la tarde y sigue aquí trabajando. Entonces, y al uno le montas la bronca y al otro encima le dices que qué bien, que qué puntual eres. Pues quizá no está siendo justo, ¿no? Entonces hay que saber medir, ¿eh? Y qué medimos en cada caso. ¿Te parece que lleguemos que demos algunas conclusiones de, oye, si no se respetan las normas, qué es lo que pueden hacer? Pues sí, yo creo que es un resumen interesante para que decir, venga, ¿qué podemos hacer y cómo trabajarlo? Entonces, si quieres, empiezo con la Venga, primera dale. y decir, cuando creamos una regla, tenemos que pensar en cómo la van a percibir los demás y qué impresión tienen las personas que son responsables de hacer cumplir las reglas. Porque hay dos elementos. Están los que las tienen que cumplir y además los responsables de que se cumplan. Entonces, ahí viene este apartado de negociación que hablábamos el otro día y de tener claro cómo abordarlo y cuáles son los objetivos y ponernos en los zapatos de ambos. Para mí un aspecto muy importante como conclusión es que las reglas deben motivar al cumplimiento para obtener un beneficio o una ventaja. Eso es lo más importante. Es decir, ¿por qué no es aceptable llegar tarde? Porque tendremos todos un beneficio y una ventaja. Y no por la probabilidad de un castigo o pena al no cumplirlo. Porque en el momento que cesa el estímulo dejaremos de cumplir, mientras que si realmente aceptamos y cogemos el hábito por el beneficio o la ventaja, habrá una mayor querencia a que eso se mantenga. Con lo cual siempre vamos a buscar el beneficio o la ventaja porque cumplamos la regla. Ahora viene una que es fundamental, la tercera, que habla de algo que falla en todas las empresas, que es la comunicación. No, si nos comunicamos todo muy bien, no es cierto. Entonces, vamos a asegurarnos que esa regla no solo la conocen, sino que la entienden y que la aceptan todos los involucrados. Fijaos bien, ¿eh? Conocen, entienden y aceptan. Las tres cosas, grámatelas. Y otro punto importante, nos tenemos que asegurar de que podemos medir de manera fehaciente y fidedigna el cumplimiento o no de la norma. Que a Ujú, veces las normas pues no se ujú, pueden medir o no es de manera muy fidedigna, con lo cual no vale para nada. Tiene que haber ujú. una manera
clara de medir la norma. Correcto. Y también podemos ver tentados de crear alguna regla donde hay penalizaciones o castigos. Bien, bueno, pues puede ser factible. Ahora bien, asegurémonos de que tengan una contraprestación, una relación también ganar para el empleado y para la empresa. No pensemos solo en el castigo, sino en esa relación ganar también. Hay que buscar el equilibrio porque si no estamos haciendo o estamos oposiciones para que no se cumpla. Y eso sí, una vez que creemos la regla, hay que cumplirla siempre, en todos los casos. De esta forma, va a perder la fuerza y la credibilidad. Si unas veces sí y otras veces no, en función de si me he levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho, no vale para Ujú. nada. Es decir, si pones Eso, una regla, la tienes que hacer cumplir siempre. así es. Y finalmente, tenemos que tener muy claro, esto ya lo hice y no funcionó. A ver, tenemos que tener muy claro que todas las reglas, lo mismo que los sistemas de incentivos, todos son imperfectos y no contemplan todas las situaciones que se puedan dar y todo lo que pueda ocurrir y todo lo que pueda existir. Porque entonces no sería una regla. Tendríamos 16 tomos del Quijote y no habríamos recogido todas las situaciones que se pueden dar. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que prever que podemos ir haciendo ajustes y revisiones en esas situaciones o ver situaciones concretas que se puedan salir de la norma por cosas muy concretas. Y no porque pase una cosa ya, modificar absolutamente todo cuando la probabilidad de que eso pase es una entre mil. Entonces, si ocurre, pues la abordaremos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Son imperfectas y tienen que ser flexibles en cuanto a revisión, no en cuanto, como el apartado anterior, en cuanto a cumplimiento. Pues si tienes problemas con tus reglas o te gustaría que revisáramos todos esos procedimientos o todas esas reglas que tienes en tu empresa, pues mira, si nos mandas un correo a pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com, podemos verlo, revisarlos en todas aquellas que te gustaría darle una vuelta, que igual alguna tienes. Seguramente sí. Así que te estamos esperando. Y sin mucho más, nos despedimos hasta el próximo lunes, en que volveremos a estar en el EDN, la Escuela para Dueños de Negocio. Que además ya estaremos casi en el veranito, empezaremos junio ya. Así es, empezamos ya junio. Un abrazo muy grande, compañeros.